Hola, 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 hola a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro radial de streaming o por donde sea que nos esté sintonizando. Desde ahora y hasta el mediodía te acompañamos en esta propuesta que ya transita su 9ª temporada y que se llama Arriba el Día. Mañana de jueves gris en la capital provincial, en nuestra querida ciudad de Río Gallegos. A esta hora de la jornada, apenas 6 décimas de grado sobre cero, 3 grados 3 bajo cero la sensación térmica, humedad del 92%, viento soplando desde el oeste a 13 kilómetros por hora en este jueves que apenas tiene una máxima de 6 grados y que estará durante toda la jornada nublado, aunque no hay precipitaciones previstas, tampoco vientos fuertes. Ya el frío es parte de nosotros, es parte de estas latitudes históricamente y ni hablar de esta temporada, pero vino para quedarse al menos un largo tiempo, así que te recomendamos te abrigues como lo ha hecho en esta mañana y en todas las mañanas que vendrán nuestro querido Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Bueno, buenos días nuevamente. Buenos días, querido Brian Atorni. Buenos días también a Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Buen día, Juli. Buen día, Fernando. El comandante Brian, con sus cosas innecesarias de escuchar, ¿no? Pero déjelo, nos otorga alegría, al menos. Hoy estará volviendo seguramente después del feriado, Manuela, a dar su habitual conferencia matinal. Sí, qué sé yo. Espérelo nomás. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Usted? Bien, bien. ¿Cómo estuvo su feriado? Acá, en la radio. Llegué a la radio y estaba Fernando a oscuras acá con los piecitos arriba de la mesa. Claro, porque ayer vine, pensé que íbamos a venir todos por una cuestión administrativa, vine y estaba solo al final. Y se cortó la luz, ahí llegó Juli cuando se cortó la luz. Después me fui a una estación de servicio que tenía, porque acá bueno, tenemos grupo electrógeno. Así que fui a una estación de servicio a seguir ahí. Cuando volvió la luz, regresé, vino Beto y estuve hasta promediando la tarde acá. Hice un rato el aguante a Beto, después me tuve que ir porque ya tenía que ir a atender cuestiones familiares y ahí estuve hasta la noche. Así que de descanso tuvo poco. Uno llega a casa, tiene que jugar con los pies. Digamos, ¿Compartieron con la familia el feriado del Día Trabajador? Sí. Viste que el locro o el asadito es típico de la familia, ¿no?
Sí, no, bueno, yo estuve hasta las 4 hasta las 4 casi Sí. que llegué para la merienda, así que ahí compartimos un rato y después usamos el feriado para ordenar bastante de la casa. Viste Muy que siempre es bien, un quilombo, sí, todo, sí, entonces sí. era ayer o nunca y aprovechamos. Terminás liquidado Sí, igual, con hambre y a dormir. noche Estoy estaba- cansado, jefe. Exactamente, así estaba la escoba de Fernando ayer, después de la limpieza general. Bueno, ¿y usted, maestro, comió algo, compartió algo con los suyos? Estuve en casa nada más. Tranquilo nomás, tranquilómetro. Sí, hice un asadito al horno. Sí, A mí me gusta el cordero, como buen patagónico. sí. Y conseguí ahí un ¿Atropellaste pedacito. uno? Ah, No, lo compré. está muy bien. Estaba muy ¿Costilla rico. o pata? No, costilla. Los municipales estaban cobrados, Claro. el tipo Ah, fue, claro. se compró su corderito, mira. Un costillarcito al horno. Muy bien. Bien, eso Con es vida. papita. Salmuera, un poquito de salmuera, ¿no? Sal nomás. Sal, Un poquito de ajo para el horno. sí. Atroden con unas papitas en rodaja. Sangre de Cristo y Algún día nos Y tocará, otra Julio, cosa. que nos haga- Sí, sí, algún día dejaremos de siempre, sofreír, siempre la viene contando. claramente. ya he hecho. Ah, vos no estabas. Hice un cordero a la parrilla. ¿Cuándo? El fin de Ah, año. ya me había ido, claro. Bueno, no. A mí me falta gusta poco. más el asador, si me debería elegir, Olvídate, sí, sí. pero no está para comprar No. un cordero entero, ni el Te tiempo gastás está. 50.000 kilos de leña con el frío que hace, así que al horno va bien. Títulos en la mañana de este jueves 2 de mayo. Recordamos que hoy es el día en el que los británicos, por orden de Margaret Thatcher, un día en el crucero General Belgrano matando a 323 soldados argentinos que estaban fuera de la zona de exclusión, que estaban retornando al continente, que ya no conformaban parte del conflicto bélico, y allí murieron más de la mitad de los soldados, o casi la mitad de los soldados que conformaron la totalidad de los 649 que perdieron la vida en el combate por las Malvinas. Así que no olvidar, y recordamos, obviamente, traemos aquí a esta mesa a don Alfredo Tarcaya, héroe de Malvinas, que vive y que es el único sobreviviente que permanece en Santa Cruz tras aquella tragedia. Ahora sí, desayuno de noticias para contarte los principales títulos de la mañana. Antes de comenzar la jornada, Antes de comenzar la jornada, mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, el comienzo de la semana, o el fin del real comienzo de la semana después del feriado, y lo que dejó el 1 de mayo también tuvo una familia, o tiene a una familia pasándola muy mal. Estamos hablando de este caso en el cual un niño de 8 años, recuerdan, el barrio finalmente no era Marina, era No, Gaucho Rivero. Gaucho Pero, Calle Prefectura Naval. claro, ahí un sujeto a exceso de velocidad a bordo de un Falcon atropelló a un niño de 8 años que finalmente murió. Esto fue terrible. Actual es terrible también para la familia. Bueno,
Gracias, Brian. Lo que fue materia de enojo y discusión durante los últimos meses para la gran mayoría de los argentinos que tienen o que tenían la posibilidad de tener una cobertura médica prepaga, ¿no? Privada, sigue siendo en discusión, ¿no? Porque todos vimos esta estampida de aumentos que tuvieron las prepagas y que el gobierno les ha obligado a retrotraer y a devolver esa plata. Bueno, el gobierno nacional va a abrir un canal de diálogo y denunciar a las prepagas que no devuelvan los aumentos, la plata mal cobrada. El ministro de Economía, Luis Caputo, tras inquietudes que aparecieron en los usuarios de las prepagas, el gobierno va a abrir un canal para denunciar las maniobras de las empresas de medicina prepaga que no cumplan con la devolución de los aumentos de los últimos meses. Además, se asegura desde Economía Nacional que recibirán multas en un porcentaje de la facturación que han hecho indebida. Así que a mismo aumento, misma multa si no cumplen las prepagas. Por hoy dijo que van a aclarar la fórmula y así no quedan dudas. Vamos a abrir un canal para la denuncia, para las facturas indebidas que no coincidan con lo reglamentado y acordado. Bueno, un capítulo más a esta ley, esta batalla que han iniciado las prepagas y el gobierno nacional, que habían las que tuvieron o hicieron esta maniobra son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medife y Omint, que habían hecho públicos sus descuentos. Tan solo OSDE un 20,76 tras la cifra comunicada. Swiss Medical un 22,22, Medife un 20%, y esta medida cautelar ahora busca de alguna manera llevar claridad y que las prepagadas cumplan con lo que ya se ha dictaminado por el gobierno nacional. Tienen que devolver la plata a sus afiliados por estos aumentos mal habidos. Lo que deja la ley de bases, dicen que hay más de 100.000 empleados públicos de planta permanente en la mira del gobierno nacional. Se apunta a los organismos en vías de achique o con dotaciones excesivas. Sigue la mirada del gobierno nacional en los organismos del Estado, ¿no? No vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado, serán reasignados, esa palabra, reasignados a áreas donde sí sean necesarios. Es una de las cosas que se ha dicho de distintos funcionarios del gobierno de la Libertad Avanza. Así se desprende el capítulo 4 sobre empleo público del proyecto de ley de bases que diputados aprobó el día martes con 138 votos a favor, 103 en contra y una abstención. Sigue la mirada puesta y la letra chica, ¿no? Más de 100.000 empleados públicos nacionales en la mira del gobierno. Esto es Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 8 minutos. Vamos a ir a la primera pausa de esta jornada y enseguida venimos con las primeras entrevistas de la jornada. Hoy cumpleaños Mon Laferte, Mon Laferte, que es cantante chilena de gran trascendencia en el último tiempo. Quizá una de las voces más características de la música de nuestro vecino país, y es por ello que escuchamos la versión en conjunto con Los Auténticos Decadentes de Amor.
cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedo y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento. Hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. No, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? Amor, sentirme un poquito suave y agradable. Amor, puede hacer polvo el diamante. Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos. Me había resignado a una vida en soledad, pena y pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas en ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde este momento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Cierro los ojos y salto al vacío. ¿Cómo negarme tu cálido abismo? Amor, sentir el narcótico suave y fragante. Amor, puede hacer polvo el diamante. Esto es Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina y te acompañamos en esta propuesta matutina que busca informarte, traer las voces de interés a nuestro aire y obviamente mediante él hacia vos para
que estés al tanto de todo lo que va sucediendo. Y respecto de lo sucedido el fin de semana, ya estaba en comunicación con nosotros y le agradecemos enormemente también por la predisposición permanente para charlar con nosotros el presidente de Servicios Públicos, Jorge Avendaño, con quien ya estamos en comunicación para poder charlar respecto de lo que fueron los trabajos del fin de semana, tanto en la red de captación de agua de nuestra ciudad, como también trabajos que se desarrollaron o que continuaron desarrollándose en lo que es la línea del interconectado, por lo que en la jornada de ayer, miércoles feriado, nos despertamos algunos, que nos despertamos un poquito más tarde, con el suministro de energía eléctrica cortado, y por ello buscamos conocer justamente al detalle lo que sucedió, y por ello le agradecemos. Avendaño, buen día. Héctor, Fernando y Julián de este lado, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bien, por suerte, imagino que usted con muchas consultas durante lo que fue el feriado por el Día del Trabajador, ¿no? Sí, así es, hemos tenido consultas de diferentes medios. ¿Qué fue lo que aconteció particularmente en el suministro de energía eléctrica, ¿no? Que se vio interrumpido en la mañana de ayer. Bueno, el tema fue el siguiente: la empresa Trampa nos envió un pedido de corte de suministro de energía entre La Esperanza y Río Gallegos, dado que había un cable de línea que estaba prácticamente a punto de cortarse. En base a esto, la Gerencia General de Explotación tomó medidas para que se pusiera en generación la reserva fría de Río Gallegos. En teoría y en los conceptos técnicos no se tendría que notar el corte de suministro a la ciudad, porque entraban los grupos generadores. Estando los grupos generadores funcionando, una de las cosas que sucedió es que los aireadores de uno de los grupos dejó de funcionar, cayó, y eso elevó la temperatura de la turbina. Por seguridad se corta el funcionamiento de ese grupo y arrastró al segundo equipo. Producido esto, se procedió a la reparación inmediata, pero en el momento que se estaba por volver a generar, nos avisa Trampa que estaba en condiciones de volver a generar con la línea de La Esperanza, que en media hora se conectaba. Entonces, si se conectaban en media hora, nosotros decidimos esperar, pero después a media hora se prolongó y terminamos con un corte en la ciudad de 2 horas y media aproximadamente. Eso fue lo que sucedió y lamentamos, pero estas cosas suelen suceder a veces. Claro, fue por eso entonces que no hubo anuncio previo, ¿no? Porque lo que más sorprendió fue que no se avisara esto, digamos. Claro, no hubo un anuncio previo porque en teoría y técnicamente no tendría que haber sucedido. Entonces la ciudad de Río Gallegos no se iba, nadie iba a saber que Trampa había hecho un corte para mantenimiento de su línea. O sea, no era necesario la información, no era que se haya querido ocultar información, sino que no era necesario porque se iba a generar con un grupo de reserva fría nuestra. Pero sucedió un inconveniente técnico y ocasionó este inconveniente. Después, como dije, al informarnos Trampa que en minutos se conectaban nuevamente, decidimos esperarlo, pero después a ellos también se les complicó, y porque se trabaja con mantenimiento de los niveles que estamos hablando, nunca es exacto el tiempo que les puedan decir. Claro. Avendaño, buen día, Héctor lo saluda y le consulto, ¿qué trabajos restan, cuánto queda para estabilizar o tener una reserva fría bien garantizada en funcionamiento con todas las turbinas? Mire, está conmigo el gerente general de explotación, así que le voy a pasar con él para que nos pueda dar indicaciones más precisas. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, le quería consultar porque hay muchas consultas sobre que nos hace la comunidad, la audiencia, es cuándo se estaría ya garantizando un funcionamiento ya normal de la reserva fría, cuáles son los trabajos que han venido efectuando ustedes ahí en la usina.
Y nosotros venimos trabajando continuamente, haciendo reparaciones. El otro día cambiamos un interruptor. Las turbinas están operativas. De hecho, estuvieron generando hasta que tuvimos este inconveniente de la temperatura y que cae una de las turbinas y arrastra a la otra. Ujú. Es parte, digamos, del sistema de generación que sucedan algunos imprevistos. Ujú. Por el momento, nosotros calculamos que de acá a fin de año estaremos corrigiendo un montón de cuestiones técnicas que van a hacer que tengamos menos inconvenientes. Pero bueno, básicamente es parte de nuestro trabajo esto que nos sucede. Estuvimos generando un par de horas y se nos cayó una turbina y bueno, Trampa nos avisa que ya estaban en condiciones de ingresar con la línea del interconectado, los esperamos, tomamos esa decisión y se nos alargó un poco el tiempo. Bueno, esto fue lo que sucedió. Esperamos que mejorar el sistema y ser más confiable de lo que venimos siendo. Pero esto lo vamos a lograr con el tiempo y poniendo plata en equipamiento. Así que bueno, eso lleva su tiempo. En ese sentido, de hecho, conocimos días atrás que se invirtieron también, se abrió una licitación para la propia reserva fría. ¿En qué condiciones la encontraron al asumir esta gestión? ¿Y cómo está ahora esa planta generadora allí en Río Chico? Que tenemos entendido, por el momento al menos no alcanza a abastecer a toda la ciudad, pero que sí sería un paliativo para este tipo de circunstancias, ¿no? Continuamente estamos abriendo licitaciones de equipamiento para la usina. Y ni bien asumimos y empezamos a detectar cosas que hacía tiempo que estaban ahí durmiendo, digamos, las reactivamos y empezamos a comprar las necesidades que nos viene marcando la gente nuestra. Todo esto lleva un tiempo. Nuestras compras no son cosas que cuesten poca plata, así que lleva un tiempo de licitación, un tiempo administrativo y después, bueno, implementarlo. Las 2 turbinas que nosotros tenemos, nuestra reserva fría, abastece la ciudad en días, no en días laborales, pero sí sábados y domingos tenemos la potencia necesaria. Y estamos trabajando en poner en servicio otra turbina más, que con esa ya llegaríamos a abastecer todo Río Gallegos en días laborales también. Perfecto. Pero bueno, lleva su tiempo, no es que lo hacemos en forma continua. Y hace un mes creo que sacamos una licitación como para poner en servicio esta tercera turbina, que ya estamos, digamos, en condiciones de iniciar los primeros trabajos en la tercera turbina. Bueno, más o menos el panorama nuestro es tratar de tener toda la potencia para Río Gallegos en reserva fría. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el contacto y por las respuestas, en días en los que muchos son los interrogantes seguramente y las requisitorias que puedan atendernos el teléfono, nosotros lo valoramos y lo agradecemos. No, sí, por ese lado nosotros estamos para informar, no estamos en transparentar todo lo que se actúa, también transparentar cómo se encontró el parque generador, que se lo acaba de mencionar el ingeniero Miguel Arroyo, y bueno, como también así con los sectores de saneamiento, planta de líquidos placales, distribución también de agua, con el funcionamiento de las válvulas. Bueno, ha habido mucha desidia a través de muchos años y bueno, estamos remontando la colina y
pero digamos con capacidad técnica, con mucho esfuerzo, vamos a ir revirtiendo la situación en toda la provincia. Cada localidad tenemos un conflicto y digamos de producción o de generación, y bueno, lo vamos superando paulatinamente. Perfecto. Avendaño, muchísimas gracias por su disposición. Un abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes y estamos a su disposición. Jorge Avendaño, presidente de Servicios Públicos y el gerente de producción, si no me equivoco, señaló, o de generación, charlaban con nosotros a propósito de los menesteres con los que hubo que lidiar en la jornada de feriado, ayer, miércoles 1 de mayo. Estiman antes de fin de año ya tener solucionado y funcionando toda la reserva fría, ¿no? Por lo que mencionaba, ¿no? Están trabajando con la adecuación y el llamado a licitación que ha habido para la tercera turbina, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar Losing My Religion de R.E.M., canción que un día como hoy, en 1991, era prohibida en Irlanda por el contenido de imágenes religiosas, clásicos de esta banda y del rock internacional que forma parte del álbum Out of Time de 1991. It's bigger than you are not me. The links that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost, and blind fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this, end of the century. Consider this, flip, brought me to my knees, fail. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I
thought I saw you try. That was just a dream. Try, cry, why try? That was just a dream, just a dream, just a dream, dream. Esto es Arriba al Día y continuamos en el 100.9 del dial acompañándote 10:31 de la mañana en este jueves 2 de mayo o 2 de mayo. ¿Cómo le gustaría decirle? Porque si es 1 de mayo, hoy debería ser 2 de mayo, ¿no? ¿O está mal? Y Está mal. 20º o 27º de mayo y así, ¿está mal dicho? Está mal dicho. Bueno, ok. No le voy a discutir a usted que es Porque miembro de la se Real dice- Academia Española. Se dice, tiene dos acepciones, 1 de mayo o 1 de mayo. Sí, pero en caso de decir 1 de mayo, hoy sería 2 de mayo. No, Igual no sé si amerita parece- tal discusión. No. Discúlpeme que Usted porque quiere buscarle el yo siempre. pelo al huevo. Sí, siempre. Justamente yo, que soy huevo, que me dicen huevo. Oscar Sánchez está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros a propósito de ICRT y el tratamiento que tuvo la ley Bases, la cual fue sancionada el martes antes de ayer y por lo cual luego también se armó revuelo y polémica respecto de la votación de los legisladores santacruceños. Particularmente lo escuchábamos hace un rato a Acevedo argumentando justamente su postura. Él había señalado que había estado en comunicación con gremios de justamente la empresa minera y estamos en comunicación con Oscar Sánchez, como les decía, para charlar. Él estuvo dialogando con el diputado nacional y ex gobernador y queremos conocer un poco las apreciaciones y las sensaciones iniciales luego de que se aprobara finalmente este paquete de medidas en la cual está incluida justamente Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Sánchez, buen día, el gusto de saludarlo desde aquí, desde Río Gallegos, desde Radio Nuevo Día 100.9. Héctor, Fernando y Julián, quienes le hablan de este lado del teléfono. ¿Cómo le va? Buen día para vos, para toda la audiencia, para el equipo de trabajo, Héctor. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, por suerte, queriendo conocer, bueno, las primeras sensaciones que ha percibido usted también allí en la cuenca carbonífera de lo que es un poco el humor de las comunidades tras la decisión, ¿no? Tras la votación, en definitiva, y cómo queda parado ICRT de cara al futuro tras justamente la media sanción de la ley Bases. Bien, vamos a hacer un poquito de cómo arranca todo esto. Este gobierno nacional, cuando asumió en diciembre, había manifestado y en campaña ya lo había dicho que todas las empresas estatales tenían que cerrarse, que no eran viables. Nosotros como empresa teníamos 90 días para el cierre directamente del yacimiento
se trabajó fuertemente conjuntamente con el gobierno provincial, los intendentes y todos los sindicatos para poder hacer las gestiones, que estuvo el día 1 haciéndose responsable de toda esta discusión el gobernador, Claudio Vidal, en la cual pudimos hacer diferentes reuniones que se hicieron en Buenos Aires, que no fueron nada fácil, que el gobierno nacional ya tenía la postura del cierre del yacimiento, hacerle entender que por lo menos pasemos a privatización, que entremos dentro del Estado de la empresa estatal de privatización, que sabíamos que era totalmente malo para todas las empresas estatales, y bueno, a través de las distintas gestiones que se llevaron en Buenos Aires, el gobierno provincial, los intendentes que acompañaron, que en varias reuniones dijeron que había que cerrar ese yacimiento, que no era viable, y bueno, pudieron tratar de hacerle entender al gobierno nacional, ponerlo dentro de las empresas mixtas, que quedamos dos empresas estatales en esta figura mixta, ¿no? Para esto quiero acotar que siempre se bregó y se trabajó para no a la privatización. No se pudo dar, entendemos el contexto nacional, entendemos este gobierno que ha apuntado que no cree en ninguna repartición estatal, sabemos las políticas que lleva adelante, y en ese contexto el día jueves de 25 salió por dictamen de mayoría justamente el proyecto de ley base, el artículo 9. Sí. Nosotros Justamente ese día había problemas con las líneas telefónicas que se habían caído, todo, recibimos el borrador, porque también hay que aclarar que hubieron 3 o 4 borradores y que los diputados nacionales no tenían todavía certeza de qué es lo que se iba a tratar. El día jueves recién salió el borrador y rápidamente observamos que en el artículo 2, el capítulo 2, artículo 9, decía de que se sujeta a privatización los términos del capítulo 2 y 3 de la ley 23.696 del yacimiento canonizo de Río Turbio, ICRT. Entonces nosotros pusimos y trabajamos en un borrador, todos los gremios trabajamos en un borrador con los intendentes, todo, que había que cambiar, que tenía que decir complejo carbonífero ferroportuario y energético a cargo del yacimiento carbonífero de Río Turbio. ¿Y esto por qué se da? Porque como está escrito, tiene la posibilidad que nos deshuesen el yacimiento, ¿no? Nosotros queremos una sola unidad económica, como siempre se trabajó, y que como estaba redactada, quedaba se podía interpretar que cualquier privado pueda venir por la usina, por el puerto, y dejar solamente la mina y el ferrocarril a nosotros, ¿no? Entonces se trabajó en un borrador, y también en ese borrador se puso que sea bajo la figura de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, SAPEN, y la conformación que sea ley con su estatuto, que eso nos va a garantizar. Pero justamente esto se da porque no tenemos nosotros otra posibilidad de volver a ser estatal al 100%. Por lo menos hoy tratamos, no teníamos nada, estamos a la buena de Dios, con un gobierno que mañana se puede levantar y puede despedir, como de hecho ya ha hecho en Correo Argentino, en Telan, en los medios de comunicaciones, que ha despedido. Sabemos que no es lo mejor, pero se va a seguir trabajando para poder lograr tener más claridad en los artículos, ¿no? Por ahí pasa la cuestión, ¿no? Por trabajar y duro, creo yo, al menos por parte de los trabajadores de ICRT, para convencer al gobierno de que no tiene que hacer eso, que también es posible, porque estamos hablando de una mayoría del Estado, pero de un Estado que está echando gente en mansalva, digamos, con lo cual tampoco, entiendo yo, lleva mucha tranquilidad a los trabajadores que sea privatizado parcialmente y que la mayoría quede, una mínima mayoría, en manos de un Estado que vemos que sigue con una larga lista de posibles despidos. Y va a seguir. Es un Estado que no cree en las empresas estatales, no le gusta ninguna repartición estatal. De hecho, ahora nosotros sabemos bien y
y somos conscientes que este gobierno quería cerrar el yacimiento. En 90 días había que cerrarlo. No sé si me entendés. Después se pudo lograr a poner en empresas privatizadas, y después se pudo lograr que quede una empresa mixta. Obviamente no es lo mejor, pero el contexto nacional es bastante complicado. Sabemos que la ley base va en contra de todos los derechos de los trabajos, de los jubilados, de todo. Pero este tipo está todavía con una imagen positiva muy fuerte. Las movilizaciones, la verdad que tiene dos maneras de llegar. Él mismo lo transmite, ¿no? A través de la Cámara de Diputados y el Senado, y si no por DNU. Entonces nosotros estamos preocupados, obviamente que estamos preocupados, estamos trabajando. De hecho, este borrador lo tenían todos los diputados, porque hemos estado hablando con todos los diputados para que podamos por lo menos corregir este artículo. Sabemos la presión que están teniendo las provincias con el gobierno nacional, lo están ajustando, y acá la provincia, no solamente el problema de ICRT, sino represa, sino IPF, y todo lo que conlleva al manejo provincial. Y sabemos los apretes que están haciendo. Ahora, Entonces, ¿por qué el viernes, cuando surgió todo esto y Acevedo dijo lo que dijo, salvo usted, el resto de todos los gremios se desligaron de haberle pedido a Acevedo o de haber hablado con él para que esto pase? Mira, este trabajo fue en consenso con todos los sindicatos y los intendentes. Yo personalmente el fin de semana, porque el lunes ya empezaba la sesión, precisamente el fin de semana hago llamado y hablo con el diputado Sergio Acevedo, que me merece el total de respeto, una persona que tiene muchos años en la política y entiende muy bien. También se habló con Anita Yani, se habló con todo, que nosotros necesitamos corregir en este contexto delicado que estamos como empresa y como trabajador. Yo hablo personalmente con él el día domingo, una larga charla, y le pido a Sergio, vos tenés que trabajar sobre esto, porque dentro de todo lo malo, lo menos malo es esto. Y es la realidad. Acá no se ha mentido. Acá se ha trabajado en esto en conjunto. Nosotros el día jueves, al estar las comunicaciones, al entrar, que había entrado, que ya tenía el dictamen por mayoría, viajamos a la ciudad de Río Gallegos, nos reunimos a las 5 de la tarde en la Casa Río Turbio, y a las 7 de la tarde tuve una reunión con el gobierno provincial. Se viene trabajando. Esto no es un trabajo que empezamos ahora. Este trabajo comenzó en diciembre cuando asumió este gobierno, y de hecho el gobierno provincial ha hecho pasillo, ha trabajado arduamente, y muchas veces con un gobierno que tiene la mirada del cierre. Hoy se pudo lograr esto, y no es bueno obviamente, pero por lo menos sigue siendo el 51% estatal. Ahora vos me decís, ¿qué garantía como trabajador? Y con este gobierno nadie tiene garantía. Nadie, ni un trabajador, ninguna empresa, nadie tiene. Sánchez, en principio le agradecemos este primer contacto, y obviamente que lo seguiremos de cerca. Todavía queda, ¿no?, el tratamiento en el Senado, así que será ahí también otra instancia de mucha importancia, y seguir obviamente bregando por el sostenimiento sobre todo de las fuentes de trabajo, y en definitiva también por el pedido de una ICRT productiva en funcionamiento y que le aporte la energía necesaria a nuestra provincia y obviamente también al país. Que sea una sola unidad económica, y trabajamos, vamos a seguir laburando, porque hay que trabajar sobre el estatuto, sobre que se conforme, que sea ley la figura estatal mayoritaria, pero bueno, se sigue trabajando. No se le puede llevar tranquilidad a los trabajadores, pero sí decirle que venimos trabajando en pos de cuidar las fuentes de trabajo, y que esto el día de mañana no sea un caos para dos comunidades que viven y van a seguir viviendo de la empresa, que es lo que conlleva justamente, y la empresa madre que lleva a estas dos comunidades, ¿no? Durante décadas la economía rige por yacimiento de carbón de Río Turbio, ¿no? Un abrazo y muchas gracias, Sánchez. No, por favor, que tengas buen día. Hablamos con Oscar Sánchez, secretario adjunto de APS, de los profesionales y técnicos
del personal superior, profesionales y técnicos dentro de ICRT, quienes... que es el segundo gremio sí. de mayor, o primero, como se lo mire, de importancia en todo esto de complejo minero, ¿no? De Río Turbio, ¿no? Y es quien en definitiva había generado la interlocución a la que hizo referencia el diputado Acevedo en el tratamiento de esta ley tan compleja y tan ofensiva, ¿no? En muchos casos para muchas empresas estatales, como por ejemplo lo es la propia Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Son las 10 de la mañana, 45 minutos, música y tanda. Sí. Tenemos que lamentar, comunicar una muy triste noticia. Le mando un saludo a la familia Contreras. Sé que parte de ellos justamente tienen ligazón con Marcela Miranda, música y productora de artistas locales, quien nos acaban de comunicar falleció en la jornada de hoy. Ella, si no me equivoco, también era personal municipal, ¿no? Sí, desempeñaba funciones en el Centro Cultural Orqueque. Mira. También era integrante, no sé ahora cómo estaría, del Consejo Municipal de Artistas o de la Cultura. Sí. Mujer con una vasta trayectoria musical y muy representativa en cuanto a actividad cultural, musical y folclórica hubiese acá en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente yo no sé qué le ha pasado. Desde días atrás por redes sociales acudimos a que se solicitaba unas cadenas de oración por Marcela, pero una tristísima noticia. Una muy triste noticia para la música local y para la región. En definitiva, también es una artista que ha participado de distintos festivales de índole provincial. Me dice Cacho Álvarez, a quien le mandamos un abrazo, que para el Día de la Mujer en el Teatro Municipal se desarrolló un acto en el que cantó Honrar la Vida, y que quizá haya sido una de sus últimas interpretaciones. Así que vamos a escuchar a esta artista local homenajeándola en su despedida. Lamentamos comunicar esta noticia. Marcela Miranda, Dicen que soy Patagonia, suena y sonará en estas pampas tan inhóspitas que han sabido llenarse también con su música. Por ser mujer, soy distancia compañera del silencio. Soy ariega en el verano cuando voy tras de los vientos. Escarcha de primavera, manantial de los caminos. Si quieren saber mi nombre, soy el sur de tu destino. Pequeña flor del desierto, donde va la esperanza. Gira en la idea del amor que no alcanza. Dicen que soy Patagonia, estrella al sur de la patria. Las estridencias me nació la algarabía, como
flor de besos la tarde se desploma con el día. Como la flor soy semilla de los hijos que me cantan, dulzor de los calabates derramado en mi garganta. Pequeña flor del desierto, ¿dónde va la esperanza a germinar en la idea del amor que no alcanza? Dicen que soy Patagonia, estrella del sur de la patria. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima, agotar stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo, heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos.
¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Esto es Arriba el Día en el 100.9 del dial, en la radio de la COPE, con el equipo compuesto por Karina Taverne, por Héctor Mancilla, por Fernando Tornú y quien te habla, Julián Quirós, que hacemos la continuidad de las mañanas aquí en Radio Nuevo Día y seguimos tratando temas de interés, en este caso dándole continuidad al tratamiento de la ley Bases, que tiene media sanción y que ha tenido como uno de los protagonistas al diputado de Unión por la Patria por Santa Cruz, Gustavo González, le dicen Caqui también, así se lo conoce popularmente por estas latitudes. Está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros a propósito de lo que ha sido la sesión de este martes y la media sanción que ha obtenido finalmente este proyecto del gobierno nacional. Diputado González, buen día, muchas gracias por atendernos. De este lado Héctor, Fernando y Julián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día para ustedes, buen día para toda la audiencia de la Radio Nuevo Día. Bueno, sabemos que tiene poco tiempo y queremos consultarle, ¿no? Por la apreciación de lo que ha sido la media sanción que recibió este proyecto, la argumentación, ¿no? Del diputado Acevedo, que nosotros hace un ratito hablábamos con uno de los referentes gremiales de Río Turbio, y esta sensación de que perdido por perdido había que lograr digamos, alguna especie de acuerdo o el acuerdo quizá menos perjudicial para la empresa, que finalmente es el que se votó, ¿no? De esta privatización parcial. ¿Qué opinión le merece el mismo? A ver, primero que la sesión, creo que para todos, en general,
los que somos parte del bloque de Unión por la Patria con un sabor muy amargo, ¿no? De la manera que se desarrolló y que no se pudo discutir artículo por artículo. Digamos, algo que se había planteado en la labor parlamentaria, que eso es antes de iniciarse la sesión, que se reúnen todos los jefes de bloque y disponen de cómo se va a desarrollar la sesión. En este caso no se le dio participación al jefe de bloque, Germán Martínez, en donde quería que podamos exponer artículo por artículo justamente para poderlo discutir y poderlo debatir. Ganó la mayoría en esa labor parlamentaria, que quedaron que era solamente la discusión o que se podía dar algún tipo de debate o en los capítulos de la ley y no en los artículos. Entonces eso, digamos, emburró, digamos, o se puso medio emborroso, digamos, absolutamente todo, y también, bueno, demandó las 30 horas de sesión que tuvimos durante el día lunes y el día martes. Con respecto a tu pregunta también o consulta con respecto a ICRT, todos creo que lamentamos, ¿no? de cómo se fue desarrollando, pero creo que tenemos que ir un pasito, digamos, atrás, en donde la primera ley que ingresó al Congreso de la Nación, que fue allá por el mes de febrero cuando se trató y que se cayó esa sesión, era directamente la privatización o el cierre, ¿no? Que era algo que le daban 90 días más o menos de vida, digamos, a ICRT. En negociaciones donde estuvo involucrado el gobernador, estuvo involucrado también el intendente o los dos intendentes de la cuenca, en reuniones que han llevado adelante en Buenos Aires, digamos, y con total incertidumbre que era lo que podía pasar. Digamos, hubo un agregado en esta última sesión que queda sujeta a privatización. Y, digamos, con una participación, digamos, digamos, privada, ¿no? Creo que hay que esperar y ojalá que el Senado de la Nación, digamos, en los próximos días haga el rechazo absoluto de la ley, porque en ese artículo o en ese capítulo también estaban las privatizaciones o sujeta a privatización de otras empresas del Estado. Creo que la defensa la vamos a seguir haciendo todos, y como realmente tenemos que hacerlo y lograrlo para que la empresa ICRT continúe en manos del Estado Nacional y en esa delegación de facultades que también hoy en esta media sanción tiene el presidente. Hay que tener ojo y cuidado, digamos, por lo que puede significar justamente en los cierres, en los desguaces o en el ordenamiento del Estado Nacional, que eso también es muy perjudicial para todos, no solamente hablando de ICRT, sino todas las empresas estatales y las privatizaciones que se quieren llevar adelante, que en el caso de Aerolíneas Argentina, bueno, en ARSA, digamos, varias empresas. Diputado, buen día. Quería consultarle por algo que dijo Oscar Sánchez recién, uno de los por parte de uno de los gremios. Él dijo que no solo Acevedo, que recordemos Acevedo dijo que votó como votó porque se le pidieron los gremios, no solo a Acevedo le elevaron el pedido del famoso de la modificación del artículo 9, sino también a todos le enviaron el mismo pedido, incluyendo a usted. ¿Esto fue así? ¿También a usted le llegó este pedido? Sí, a ver, ha llegado, digamos, justamente, digamos, de qué manera salvar la empresa, ¿no? Sí. Y el daño hoy, el daño menor es cómo está en esta media sanción ese famoso artículo 9, en donde queda, digamos, la participación del Estado Nacional con parte mayoritaria y la parte, digamos, privada, ¿no? Pero no dejaron y no dieron lugar, digamos, a otra modificación que se había pedido, que era para poder conservar la unidad jurídica, económica y financiera de todo el complejo ICRT. Por eso en ese artículo queda como complejo, bajo, digamos, sería una sociedad anónima, pero donde incluye todo lo que es ICRT, el complejo carbonífero fijales, ferroviario, portuario y energético.
Sí, es lo que destacaba él, digamos, que es el resguardo, digamos, como unidad económica, más allá de que esto no garantice solo la unidad, ¿no? La unidad de todo el complejo, ¿no? Tanto el portuario como el ferrocarril, como la central termoeléctrica. Es así, o sea, porque si es el artículo como lo habían, digamos, puesto, era ya directamente el que se declare sujeta a privatización. Sí. Y quedaba, digamos, a ver, queda muy en el aire. Con esta modificación, con este agregado, porque no se modificó, con el agregado que se quedó en el texto actual del artículo 9, se habla del complejo ICRT. Diputado, ¿usted tuvo la chance de charlar tanto con el intendente Mena como con Aravena, que son, digamos, del mismo espacio político? Sí. A ver, yo con ellos tuve una conversación en un viaje que también ellos realizaron, que se juntaron con, a ver, que salieron en todos los medios, con que estuvieron junto con Vidal. Del gobierno nacional, claro, con Vidal. Digamos, yo estuve conversando con ellos, a ver, y ellos con todos. Digamos, y a ver, y es la misma preocupación que tenemos todos, qué es lo que va a suceder o va a pasar con ICRT. El tema es que desde el gobierno nacional tampoco están siendo, creo que, ¿cómo lo podría explicar? No están siendo claros, digamos, porque si es por el gobierno nacional y es lo que viene pasando en todos los entes nacionales, es cerrar. Sí. Y acá hay una lucha muy fuerte por parte de los intendentes, bueno, los concejales, los gremios, el gobernador, y creo que toda la parte política que estamos en defensa de ICRT y es lo que tenemos que llevar adelante. Diputado, muchas gracias por su tiempo y seguramente seguiremos esta discusión vía Senado, ¿no? Que es ahora el que tiene la responsabilidad de debatir y finalmente donde recaerá la determinación final de si esta ley tiene o no lugar en el Senado de la Nación y finalmente si se le otorga toda esta potestad que pretende el gobierno nacional. Sí, a ver, acá no solamente está en juego ICRT, está en juego Aerolíneas Argentinas, los cierres, digamos, como te lo decía recién, de distintos entes nacionales, la cantidad de despidos, en el caso de NACON, de ANSES, de PAMI, del SENASA. A ver, lamentablemente, digamos, esta gente viene por todo, ¿no? Como así nuevamente quieren poner o restituir el impuesto a la ganancia, donde va a afectar a muchos, sacaron el monotributo social, digamos, dejaron de enviar los fondos a la provincia o a los municipios, lo que es el FONIT, el subsidio al transporte. No tenemos más obra pública, han paralizado todo. Ellos lo que buscan es que le cierre, digamos, los números de la economía nacional, pero en el medio está quedando la gente, digamos, con mucha preocupación y gente que está quedando sin trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado. Le agradecemos siempre por la predisposición. Dale, muchas gracias y el saludo grande para todos. Un abrazo. El diputado Kaki González dialogaba con nosotros, hombre de Puerto Deseado, a propósito de la media sanción que ya tiene la ley bases y que ahora tendrá a los legisladores Carambia, Gadano y Kirchner, Alicia Kirchner, la ex gobernadora, como parte del debate en el Senado de la Nación, así que habrá que seguir de cerca. Allí las matemáticas indican que por el momento el gobierno nacional no tendría los votos necesarios, habría que ver si en definitiva los logra cosechar, ¿no? La matemática igual dice que de los 3 que tenemos, 2 responden a Vidal, sí, que deberían, tal como viene la cosa, acompañar, digamos, y Alicia Kirchner rechazar. Exacto, sí, como viene planteándose hasta el momento sería de esta manera. ¿Qué otras novedades tenemos y van aconteciendo en este transcurso de la mañana de jueves? A nivel local, el gobierno de la provincia de Santa Cruz informa que el gobernador Vidal envió a todo su gabinete a Puerto Deseado. Esto lo informan con un comunicado oficial donde detallan que el gobierno dice que hasta ahí van a llegar los funcionarios provinciales para ocuparse en persona de todos los asuntos provinciales que tienen que ver con el impacto en esa localidad. Mirá. Así que Vidal mandó a todo su gabinete de ministros y a la primera línea del gobierno a la localidad de Puerto Deseado
y bueno, dieron detalles hoy asegurando que tienen en este momento el eje puesto en la situación del puerto y su crecimiento, las demandas hospitalarias, el plan de mantenimiento de las escuelas y la planificación de los programas de desarrollo social, entre otros temas. Los ministros del gobierno atenderán en forma personal cada uno de los requerimientos, dijo Vidal, que ordenó una presencia directa en persona que se vea en Santa Cruz. Y dice que el gobierno no solo hizo cambio de nombres, sino de una forma de gobernar la provincia. Mirá. Y que ahora los funcionarios tienen prohibido esconderse y que tienen la obligación de dar la cara y gestionar cara a cara con los vecinos en toda la provincia. Así que como primer paso mandó a todos para Puerto Deseado. Había diferentes actividades en la ciudad que fueron suspendidas, en las cuales iban a participar diferentes ministros. Allí la intención principal es que todas las gestiones lleguen a buen puerto, ¿no? Bien, porque que estaba dormido Brian, lo vi, sí, estaba viendo memes, pero no pasa nada. ¿Qué le dice? Y amigo de la casa, Yo te no lo voy a decir. No, yo si querés ahora mismo te doy. Te doy un mate. Bueno. Respecto a lo de ICRT, ¿no? Sí. Si estaban todos al tanto de todos cómo iba a ser, ¿por qué el intendente de Gallegos y el secretario salieron a pegarle a los diputados, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver igual con parte del juego político, ¿no? Sí, claramente, porque si Mena como Aravena claro, estaban ya al tanto de la situación y de alguna manera prestaron acuerdo, pero entiendo que Grasso, en su interés de ungirse como líder del contrapeso político del gobierno provincial, lo haría de cualquier manera, ¿no? Claro. O sea, de cualquier manera iba a decir lo que dijo. El objetivo inicial era la no privatización. Sí. Ni siquiera parcial. Sí. Ante la complejidad de lograr eso, se terminó negociando desde el otro sector una privatización parcial, se supone sin despidos. Pero bueno, del otro lado la oposición políticamente aprovecha para decir no había que dejaron avanzar la privatización, al menos parcial. No querían que se privaticen ni menos de la mitad. Y por ahí va a pasar la cuestión a la hora de criticar a la gestión actual, ¿no? Sí, claramente. Un saludo a un oyente que nos escribe, no se identifica, pero dice: estoy en el hospital, una mugre, olor a todo, un ascensor funciona, un solo ascensor funciona y no hay insumos, y dice que hay un olor particular, que desagradable, claramente. Así que le agradecemos porque nos hace llegar esta data. 11 de la mañana, 12 minutos. Les propongo que escuchemos a Nair Castillo, abogar por los padres, madres, tutores, etcétera, del Consejo Provincial de Educación. Que te interrumpa, también los invitamos a leer una nota que está en el diario Nuevo Día, porque creo que es de las primeras veces, si no la primera, que habló la nueva presidenta del Consejo Provincial de Educación. Bien. ¿Habló con nosotros? Claro, habló con la redacción de Nuevo Día, habló con Tony. Imagino que grabó la nota y que vamos a compartirla. Conociendo a Tony, no es de grabarla. No, tiene una calidad porque es a la antigua. Está el teléfono y va anotando ahí, como que aprieta el teléfono entre el hombro y la oreja y va anotando con la mano derecha. Así que Villarroel, la nueva presidenta del Consejo Provincial, habló del paro de ADOSAC, dijo de qué depende que mejoren la oferta salarial y de las renuncias que hay en el Consejo Provincial de Educación después de Busquet, que dijo están analizando. Así que para invitarlos a leer esa nota que está como la principal en este momento en el diario Nuevo Día. Perfecto, bien, buena nota para leer en la mañana de hoy. Y dándole lugar justamente al tema educación, Karina Taverne desde el móvil estuvo allí en el edificio central del Consejo Provincial de Educación dialogando con Nair Castillo, vocal por los padres y madres ante este organismo. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día.
Gente de Nuevo Día, amigos de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión con el móvil. Nuevamente llegamos al Consejo de Educación, a la oficina de la Vocal por los Padres, Nair Castillo, que nuevamente nos brinda unos minutos de su tiempo. ¿Cómo estás, Nair? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cari, buen día a toda la audiencia. Les adelantamos a los seguidores de Nuevo Día hace unos minutos nada más, mientras buscábamos estacionamiento, acá que es bastante complicado, que hoy has realizado una convocatoria para los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela 44, fundamentalmente a las mamás, a los papás, los adultos responsables de los alumnos de ese establecimiento que están viviendo una situación particular, por todos conocida, y que los vas a recibir y los vas a escuchar esta tarde aquí en la oficina donde estamos ubicados en el Consejo de Educación. Sí, así es. Bueno, sabemos todo lo que sucedió con la Escuela 44. Ellos se convocaron la semana pasada justamente para manifestar la preocupación, primero porque los chicos están teniendo clases en la EPP número 11, donde yo fui a recorrerla, justo había paro de ATE, pero fui a recorrer un poquito por el sector que están los chicos de la 44. Fui al lugar que les cedieron para la dirección de la 44 y la verdad es que sí, es que no es el espacio adecuado para que ellos estén teniendo clases. Incluso hay 2 grados que los pusieron en la cocina, están todos amontonados. Y con justa razón los papás quieren que los chicos vuelvan a su escuela, pero también están preocupados por las condiciones edilicias de la Escuela 44. Vimos que se hizo limpieza, se sacó todo lo que cayó, ¿no? Toda esa mampostería que había caído, se limpió todo, y mientras los papás estaban en esta convocatoria, llegó personal encargado del IDUP que estaba haciendo arreglos, y lo que le expresaron a los papás es que van a terminar de hacer algunos arreglos, la limpieza, y ya los chicos van a volver a las aulas en la 44. Los papás lo que expresan es que ellos quieren que un profesional haga un relevamiento y haga un informe de las condiciones reales de la estructura de la escuela y que esto se haga público. Ellos quieren que desde acá, desde el Consejo de Educación, desde mantenimiento escolar, desde mantenimiento del IDUP, se les informe a través de un profesional, porque ellos quieren constatar que sus hijos van a estar seguros, lo que está sucediendo, ¿no? El estado edilicio de la escuela, qué es lo que sucedió, por qué se cedió ese techo, qué pasó. No ha habido todavía, yo comprendo a los papás, porque no ha habido una información pública, no se les ha informado como correspondería desde lo que es el Consejo de Educación. Entonces, bueno, es por eso que hoy yo los convoco acá al Consejo de Educación, porque nos corresponde a todos, ¿no? Ellos como padres, nosotros que estamos de este lado, como comunidad educativa, esta es nuestra casa, este es nuestro lugar, entonces la reunión la vamos a hacer acá. Si son muchos papás, la vamos a hacer en una sala donde normalmente se hacen las reuniones, que es más grande, pero sí, nos vamos a juntar acá, y bueno, ahí les voy a explicar a los papás todos los pedidos que yo he estado haciendo, un pedido de informe que estoy haciendo sobre la Escuela 44, y bueno, y escucharlos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Hubo la semana pasada o a principios de esta semana, con el feriado en el medio, uno queda descolocado. En realidad fue a principios de esta semana un abrazo simbólico a la Escuela 44. ¿Vos te enteraste? ¿Estuviste? Exactamente, ese día, bueno, lamentablemente yo estaba con mi hijo muy enfermo, realmente muy enfermo, lo tuve que llevar al médico, pero sí estuvo acompañando Nancy, que es quien me acompaña acá en la oficina, y es quien ella se puso en contacto con los padres, a pedido mío, por supuesto, para expresarles esto de esta reunión y solicitándoles que vengan. Y por eso mismo, justamente por eso, por ese abrazo simbólico, por esa preocupación que tienen los padres y esa necesidad de ser escuchados desde este lugar, sabemos que yo estoy en un lugar de mediadora o nexo, como siempre se dijo en el Consejo de Educación. No soy yo la que tiene la solución en las manos, pero sí soy la que traslada las inquietudes a quienes sí la tienen, a la solución. Entonces trasladar, y a través de este pedido de informe que estoy justamente haciendo sobre esta escuela y pidiendo que un profesional haga esto que están pidiendo los papás, de esta manera es ayudar y acompañar para que los padres puedan estar tranquilos y sus hijos puedan ir al aula seguros, ¿no? No queremos que pase nada malo, todos creemos que fue un milagro lo que pasó ese día, porque fue de madrugada, podría haber sido distinto el resultado. Entonces creo que está bien que los papás quieran estar seguros y evitar lo que podría ser una tragedia. Así que, bueno, de eso se trata esta reunión. Entonces, hoy
padres, madres, a cualquier adulto responsable de los alumnos que asisten a la escuela 44, recordarnos la dirección y el horario. Sí, bueno, la dirección es Kirchner, casi Magallanes, el edificio del Consejo de Educación, justo en la escuela 19, más fácil para que los papás se den cuenta. Dice Consejo de Educación en grande. Sí, sí. La mayoría lo conoce, pero como muchos años estuvo en la calle Mariano Moreno, hay muchos que todavía no se ubican, así que bueno, está bueno recordar. Y después a las 14:30 horas, y sí, se espera a toda la comunidad educativa de la Escuela 44 que quiera participar. Acá estoy para escucharlos y para trasladar todas las inquietudes que ellos hoy quieran transmitir a quienes corresponde, que viene a ser el sector de mantenimiento, presidencia del Consejo de Educación, que son quienes tienen la solución o quienes toman las decisiones para todas estas cuestiones que los papás plantean. Perfecto. Y también comentarles y entregarles a cada uno la nota que yo he entregado pidiendo este informe sobre la Escuela 44 para que ellos también tengan en sus manos, porque bueno, es una nota que los representa a ellos como comunidad educativa y que desde mi sector corresponde que lo haga en representación de quienes obviamente yo tengo que representar, que son los padres. Así que bueno, acá estaremos esperándolos y que vengan todos, que aprovechen esta situación. Igualmente hay una mamá que estaba encargada de difundir a toda la comunidad educativa de la Escuela 44, pero bueno, por las dudas, este es un buen medio. Siempre ustedes, muchas gracias por estar difundiendo todas estas cosas y llegamos a todos lados desde acá. Así que bueno, ojalá que vengas más papás. Nair, aprovecho como para consultarte otro tema, pero también un referente a la infraestructura escolar. El gobierno provincial oficializó en estos días la compra de calderas, alrededor de 18 en una primera etapa, algunas para Río Gallegos, la mayoría, otras en este caso para Río Turbio, y después vendrán más de 100 calderas más. Hay necesidades urgentes, planteos. Sabemos que el problema de la caldera es una cuestión crónica para muchos colegios, no solamente de acá de Gallegos, de otros lugares de Santa Cruz. Sí, bueno, justamente cuando se hace este acto de entrega de calderas, el día viernes me escriben nuevamente del Colegio COSEBA. Ustedes saben que lo estuvimos recorriendo, sí. Porque a pedido de la comunidad educativa que se puso en contacto con nosotros de la escuela, ¿no?, de COSEBA, fuimos a recorrer y realmente hay sectores donde hace mucho frío y sectores donde hace calor, que es lo que suele suceder cuando las calderas están rotas, no funcionan. Bueno, ya el viernes se suspendieron nuevamente las clases. No, yo estoy perdida como vos. El martes se suspendieron nuevamente las clases por este motivo. Entonces me comuniqué con Israel Carca como encargado de mantenimiento del consejo, y ahí él me comentó que ahí van 2 calderas nuevas. Entonces, bueno, ese por ejemplo sería uno de los casos urgentes que vos me estabas preguntando. Después sé que tengo el listado. Después, si quieren, se los puedo acercar a ustedes para que sepan a qué colegio va cada caldera. O sea, van 2 a varios colegios y después una por colegio. La escuela 26 es otra, el secundario 26 es otra, que también van 2 calderas porque tiene el tercer piso que no tiene calefacción, es otro de los colegios. Al Guatemala también va una caldera. El secundario 26 sí. Que era el profesional de mujeres hace muchos años, en la calle Belgrano. Sí. Esa tiene un problema de que en el tercer piso no tienen calefacción y no pueden usar esa área, y eso dificulta un montón de cuestiones del dictado de clases y bueno, por el tema de los cursos y que se van rotando. Sí, nosotros en el paso de tantos años con el móvil, ese es uno de los colegios que siempre vamos por problemas de caldera. El secundario 17, también la escuela 10 que está frente a la plazoleta del Gaucho, al lado de la escuela 11. Bueno, hay colegios que hace muchísimos años, ya es una cuestión crónica casi el tema de la caldera o del agua. Y estamos mencionando Río Gallegos, pero bueno, acá el tema es que de 18 calderas, 14 son para Río Gallegos y 4 nada más para el interior. Pero en Caleta Olivia, en Pico Truncado, en Las Heras, la semana pasada en Las Heras ninguna escuela tenía clases porque no había en todas las escuelas problema de calefacción real. Se fue solucionando, sí, pero hay muchísima necesidad en lo que es zona norte, sin nombrar otras localidades. O sea,
está bien, va a haber una compra de 100 calderas más, pero estamos ya sobre el invierno, lleva tiempo, se está buscando una empresa porque la gente de COSEBA me decía, bueno, ¿y cuándo las instalan? ¿Para cuándo va a estar lista? Porque están sin clases, no están dictando clases. Y me dicen, bueno, tiene que venir una empresa que las instala porque tiene una garantía, porque bueno, tiene que ser alguien certificado para instalar una caldera por todo lo que puede suceder y porque son equipos que valen millones y que se tienen que instalar como corresponde. Así que bueno, el tema es la urgencia. Vamos a ver cómo pasamos este invierno, están viniendo los días fríos y bueno, el interior también. El interior está muy complicado. Yo la próxima semana estoy por emprender un viaje hasta la Cuenca, que también, 28 de noviembre, el río Turbio está con muchas complicaciones, con temas edilicios y con otras cuestiones también que tienen que ver con nombramiento de docentes, que también es otro tema. Bueno, vamos a seguir estos otros temas, Nair, y les recordamos entonces a ustedes la convocatoria, si forman parte de la Escuela 44 de Río Gallegos, son mamás, papás o adultos responsables de alguno de los niños que allí concurren, hoy 2:30 de la tarde aquí en tu oficina del Consejo Provincial de Educación. Exactamente, 14:30 los esperamos, así que bueno, después tendrán novedades de qué resultó de esta reunión, por supuesto que la vamos a hacer pública porque es importante también que se sepan de estas cosas y que se sepa de la preocupación de los padres, quizás de esta manera llega a oídos de quienes debe llegar para hacer soluciones o que hayan soluciones más profundas en estas escuelas que están tan mal con respecto a la estructura. Gracias, Nair, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y a Juan, antes de despedirnos y de cerrar esta transmisión, que nos preguntaba si ya empezó la conciliación obligatoria de ADOSAC. Sí, exactamente, ya está la conciliación obligatoria. Es para hoy jueves y para mañana viernes las 2 jornadas de medidas de fuerza en toda la provincia que dictó el gremio docente mayoritario. Gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo, Danair. No, gracias a cualquier momento. Ahí pasaba Karina Tabernes desde el móvil de Nuevo Día charlando con Nair Castillo, la vocal por los padres y madres ante el Consejo Provincial de Educación, respecto de esta jornada en la que se reunirá con padres de la comunidad educativa de la EPP 44 tras el derrumbe. Están teniendo clases en otro recinto escolar, en la escuela 11, donde también hay algunas fallas estructurales y no están conformes, al menos por el momento. Así que allí pasaba la palabra de la vocal junto con Karina, que justamente la fue a visitar al edificio central del Consejo de Educación. Pausa. Suena Airbag en la mañana de Radio Nuevo Día. Enseguida continuamos. ¿Cómo Airbag? Por suerte. Esperaba que me digas lo que nos va a pasar. Si pudiera, mataría por verte una vez más. De tu boca no salían palabras al azar. Como ves, ya no hay salida. No puedo escapar. Y de mis pensamientos sabe lo que siento. El sexo y amargura en esta locura. Hemos trabajado tanto, no sé de qué hablo. Y no quiero que te alejes, que te alejes. Y pasamos todo el día tirados sin hablar. Nos dijimos las mentiras que quería escuchar. Esta noche está dormida, tendré que festejar.
dejar. Como ves, ya no hay salida. No puedo escapar. Y de mis pensamientos saben lo que siento. Y sexo y amargura en esta locura. Mañana encuentre la calma. Y no quiero que te alejes, que te alejes. De mis pensamientos saben que siento. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima, agotar stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales
se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Karen Muñoz, de 28 de noviembre, ganó un Renault Sandero 0 kilómetro. En la octava partida, Valeria Gallardo, de Río Gallegos, ganó una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. En la novena partida, Mónica Vega, de Río Gallegos, ganó una Ford Ranger 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo, heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontranos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel.
Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada como un Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima. Agotar stock. El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual, hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contáctate al 2966 702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, .kennedy.Río Gallegos y Facebook, .kennedy_medio Río Gallegos. Te esperamos. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces, ¿qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá? Abrí ahora tu cuenta 100% online. bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Esto es Arriba al Día, siendo las 11:43 de la mañana. Continuamos acompañándote en esta jornada otoñal, plenamente otoñal en la ciudad de Río Gallegos, en la capital de nuestra querida Santa Cruz. Hablábamos de educación hace un rato y la nota número 1 del portal líder de la provincia en cuanto a información, estoy hablando del diario nuevodía.com.ar, señala que justamente la actual presidenta del Consejo, Elizabeth Villarroel, dialogó con Nuevo Día a propósito del paro de ADOSAC, de la paritaria en curso y algunos movimientos en el gabinete del propio Consejo Provincial de Educación. Y para profundizar en la información, estamos en comunicación con nuestro compañero desde la redacción del diario Nuevo Día, José Antonio Villanueva. Tony está del otro lado de la línea telefónica para contarnos un poco más al respecto. Buen día, Tony, ¿cómo estás? Desde acá, Nica, Fer y Julián te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, muchachos? Bien, con mucho frío nomás. Sí, bueno, acostúmbrese porque se vendrá así por una larga temporada, usted ya sabe cómo es. ¿Hablaste con Elizabeth Villarroel, la nueva presidenta del Consejo Provincial de Educación? Sí, la titular del CP, luego de la renuncia de Daniel Busquet, que ya perdí la cuenta de cuántos días han pasado, ¿cuánto? ¿Una semana? Sí, una semana. Más o menos, una semana. La idea era obvia y la comunicación, porque son varias cuestiones que tiene que afrontar Villarroel, como dice allí en la nota. Primero, la reunión ahora que comenzó, entiendo yo, con la presencia de OSAC, aunque no dijeron si iban a ir, pero uno calcula que sea la conciliación obligatoria, que dictó trabajo y que ellos dijeron que para acatarla primero tienen que realizar un congreso. Y ese punto es importante, porque en la conciliación, que es algo que por ahí no se menciona mucho, que es que se retrotrae el conflicto, prácticamente por 10 días no se pueden hacer medidas de fuerza, pero tiene que haber una oferta, se entiende, superadora del gobierno, oferta salarial que hizo en la paritaria, y esto va a depender, y por ahí me llama un poco la atención, no sé ustedes qué dijo Villarroel, que esto va a depender de lo que diga Economía, directamente. De los números, no es algo que por ahí uno esperaba, por ahí uno entendía que iba a decir, bueno, vamos a analizarlo. No, dijo directamente, esto va a depender de los números que hay de Economía, porque por allí entran más fondos, más recursos, pero veremos lo que dice Economía en la reunión de conciliación. Sí, es decir, siempre, o la dinámica, esta nueva dinámica, justamente tiene al Consejo Provincial como intermediario entre los docentes y Economía, básicamente, porque es permanente, ¿no? Esto de propuesta contra propuesta, análisis por parte de tanto los docentes, por un lado, con sus instancias congresales, como también de Economía para ver qué factibilidad tiene una eventual mejora o no. Claro, y esto en realidad históricamente se ha hecho, siempre iba ahí el ministro o algún técnico de Economía, tanto en paritaria central como de salud, con los números o los gráficos para ver hasta dónde podían, o les mostraban cómo iba incrementándose el salario. Pero de allí a decirlo directamente que depende de Economía, es otra cosa. De igual manera me parece que hay que decir que el paro que se realiza hoy y mañana, hoy no hay clases por los problemas que hubo con el agua, el acueducto que se reparó anoche en Río Gallegos, es el primero que realiza el gremio con el inicio de clases. Y es el primero que se realiza Vidal, me parece, así que no es un punto no menor. Sí, Tony, me robaste justo la pregunta, te iba a consultar sobre ese tema. ¿Qué manera de debutar era en el cargo con el primer paro, ¿no? Encima, claro.
y a saber, ¿no?, la cintura para mediar en este conflicto que también se abre a esta nueva conducción, ¿no? Una mujer que, si bien en este cargo es nueva, pero no, ya viene de años en el Consejo Provincial de Educación, ¿no? ¿Cómo lo viste en ese sentido? ¿Qué percibiste en cuanto a esta nueva función de la nueva titular del Consejo Provincial de Educación? Bueno, lo primero que hay que decir en ese sentido es que, por ejemplo, ella mantiene una buena relación con los gremios, en las paritarias. No ha sido fuerte su participación en las reuniones, pero mantiene una buena relación y hay una buena imagen. No es un cambio fuerte en el sentido de que viene un funcionario que se hace cargo que no es dialoguista como lo fue Busquet. Al contrario, sigue la misma línea. Sí. En ese sentido no ha cambiado. Pero sí es verdad lo que vos decís, que tiene que afrontar una cartera de las más complicadas que hay, si no es la más complicada históricamente en la provincia de Santa Cruz, como es el CPE, con situaciones edilicias que siguen sucediendo en el interior provincial y en Río Gallegos, sin olvidar lo que pasó con el derrumbe en la Escuela 44, más allá de las culpas de la anterior gestión o no, sucedió en esta gestión. Sí. Y de ahora en adelante me parece que ese es el tema de todo lo que tiene que hacerse cargo Villarroel. Un dato que ella mencionó en la nota que le consultamos con Nuevo Día, es el tema de básicamente qué va a pasar si va a haber más renuncias en el CPE. Sí. Y yo se lo preguntaba porque a mí me consta de que hay renuncias presentadas. Hay otras renuncias que se presentaron en el lapso de ayer y hoy, de algunos directores provinciales de diversos niveles. Y lo que dijo, lo confirmó y dijo que se van a analizar, no dijo que no va a haber, sino que se van a analizar y de ahí en adelante se tomará una decisión. No hay que olvidar también la importancia de cuando renunció Busquets, ya sea, como mencionó él, por cuestiones personales, hay un sector por Santa Cruz está formado por varios partidos y está Encuentro Ciudadano también, sí, dentro del CPE. Y ese es un dato que incluso lo ha analizado el partido, tengo entendido yo, para ver de qué manera prosiguen dentro de lo que es educación y formando parte de esta coalición. Claro, sí, era lo que se especulaba, ¿no? A propósito de la salida de Busquets, que posibilidad de salida, por ejemplo, de Oscar Barrientos, que entiendo continúa siendo parte del comité, digamos, no, de la presidencia, digamos. Claro, exactamente. Y otros cargos de allí dentro de lo que es de esta cartera educativa, que pertenecen a Encuentro Ciudadano. Veremos que hay que esperar, como siempre se dice, a ver qué pasa luego de esta reunión, la primera que van a tener, y como dijo Nica, que inaugura su cargo con un paro, y cómo lo conlleva, porque si va a depender de economía, bueno, entonces tenemos que ver qué oferta ir en base a los números de la provincia, que no han sido los mejores. Hay que recordar, como siempre lo dicen ustedes en la radio, y lo mencionamos y lo escribimos en la web, cada tanto el gobierno se encarga de decir que tiene cada vez menos fondos, en un contexto en el cual el gobierno nacional le ha cortado la canilla de recursos a todas las provincias. Y en un montón de cuestiones, sobre todo, por ejemplo, para un ejemplo, en la cartera educativa, en el FONIT. Claro. Sí. Que incidió directamente, ¿no?, en los salarios de los docentes. Te cuento una última, no sé si lo tenés presente. Se suspendió la audiencia de conciliación obligatoria que estaba establecida para hoy a las 11 de la mañana. Se pasa para el lunes a las 5 de la tarde. Claro, ha sucedido ya en otras oportunidades. Esto tiene que ver con que, claro, van a esperar a ver qué pasa en cuanto a lo que decía OSAC de acatar o no. Ha sucedido en la gestión de Alicia, cuando las relaciones no eran tan malas con AOSAC, así que sí, no es de extrañar, era esperado. Perfecto. Bueno, Tony, te agradecemos por el informe desde la redacción de Nuevo Día, excelente labor. Nos vemos, muchachos, que tengan un buen día. Un abrazo.
Allí pasaba nuestro compañero José Antonio Villanueva. Desde la redacción de Nuevo Día, él habló en primera persona con Elizabeth Villarroel, la actual presidenta, la flamante presidenta del Consejo Provincial de Educación. Creo que, no quiero faltar a la verdad, pero me parece que es con el primer medio que dialoga la nueva presidenta respecto de la función que ahora le toca cumplir liderando justamente el Ejecutivo. Ella ya había formado parte de las paritarias anteriores y ahora las encabeza. Así que bien valía la pena poder charlar con él a propósito de los pormenores de la situación actual. Hoy, día de paro en toda la provincia. En Río Gallegos particularmente se suspendieron las clases por la cuestión del agua, el suministro del agua que no está del todo normalizada por el momento. Les cuento que se acercó Gisela a nuestros estudios y se ofrece para planchado, lavado, cuidado de casas, si quieren o si necesitan este tipo de servicios. 2966 67 41 38 67 41 38. Gisela va a estar pendiente a un llamado o a un mensaje de WhatsApp para poder en tal caso responder sus inquietudes. Así que cumplimos con hacer este servicio a la comunidad y esperemos que Gisela encuentre rápidamente un laburito ahí, una changa para desarrollar. ¿Qué más tienen, muchachos, por allí? Y se van filtrando, digamos, novedades o informaciones de lo que fue el respaldo a Milei de algunos gobernadores. Por ejemplo, el sitio de la política online publica que Milei, después del respaldo en el Congreso, le liberó a Cornejo. Sí. A Mendoza. Mendoza. De Mendoza, $1.000 millones para obra pública. Mirá vos. No había No plata. sé qué obra tendrán por allí. En este caso, la construcción para la represa Portezuelo del Viento. El polémico Portezuelo del Viento que tiene en conflicto. ¿A La Pampa? A La Pampa. Claro, por a el La Pampa río y Atuel, Mendoza, ¿no? por el río Atuel. Claro, el cauce del río Atuel. El río Atuel viene desde Mendoza y pasa hacia La Pampa y es un caudal importante para muchos productores agrarios, ¿no? Agropecuarios que se sirven justamente de sus aguas y como está represado, ahora la cantidad de agua que baja por el río es menor y esto ha generado un desencuentro entre mendocinos y pampeanos. Hace bastante tiempo viene. Sí. Lo he escuchado varias veces ya esto. Y bueno, lo de Cornejo es esperable porque si vamos a medirlo en cantidad de afinidad, el gobernador Cornejo es el más cercano a Milei y a toda la estructura nacional, ¿no? Sí, exactamente, es de los más cercanos, del radicalismo. Bueno, ahora mostró una evolución más de gentileza, ¿no? De apoyo a Milei en este caso, esta iniciativa, y recibió una devolución con $1.000 millones para estas obras, estas y otras. Bueno, va a haber obra pública entonces. Y dicen que que hay mucha negociación ahora entre gobernadores y Milei, que ellos van viendo qué chances tienen de negociar o no, de ambas partes. Entre Milei y en este caso, Franco, ¿no? El gobierno, Milei, Franco, en realidad sí, gobernadores y el gobierno para ver cómo pueden ir negociando el supuesto apoyo o los votos a cambio de qué, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué más acontece? Bueno, y en paralelo hay que decir que es una nota de ayer de Nuevo Día que también tomamos de medios nacionales. Diana Mondino está en China, la canciller nacional, y hay novedades quizá positivas, podríamos decir, respecto de lo que es el financiamiento para la represa sobre el río Santa Cruz. Cuestión que no es menor porque ya lo venimos diciendo y si no estás en el tema te interiorizamos. Hay allí miles de trabajadores de la construcción de Wocra, vamos a precisar, y también algunos nucleados en Huecara que están esperando novedades a propósito de esta eventual reanudación de obras, la cual dijo aquí en los estudios del Nuevo Día el ministro de Trabajo Julio Gutiérrez que se reanudarán después del periodo de veda invernal. Así que
todo parece indicar que van a reaparecer los fondos. Se encontró Bausili, que es el presidente del Banco Central de la República Argentina, Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas. Estuvieron allí por un periodo de 3 días en China y pusieron justamente sobre la mesa esta situación que además tiene que ver con el swap de moneda con China, que debería en junio renovarse por unos 5.000 millones de dólares. Así que desde el otro lado, desde el lado chino, obviamente también le dijeron, nosotros tenemos esta cuestión allí en la Patagonia Argentina, necesitamos destrabarla, serán ustedes tan amables de gestionar y de ponerse al frente de esta situación, y aparentemente todo se reencauzará. Lo dejamos en potencial porque vio que esto es muy volátil y muy cambiante, y por ahí, según el gobierno, puede cambiar un poquito la situación. Son las 11 de la mañana, 59 minutos. El saludo especial para mi amigo personal que hoy está cumpliendo años, el profe Leo Chiramberro, hombre que hoy reside en Olavarría, pero que es de estas latitudes, y a quien le quiero mandar un especial saludo de cumpleaños porque hoy está alcanzando los 33 años, así que le mando un abrazo enorme a mi amigo y hermano de la vida. Esto es Arriba al Día en el 100.9 del dial. Tenemos un segmento que se llama Así suena Santa Cruz. No necesita esta banda mayores presentaciones, suena a cambio de actitud, esto es Tranquilo. De tantas vueltas salió el sol, en la mesa escrito un adiós. Entré al baño y me acordé que grité, bardié y vomité la nota en ese papel, manchaste tinto en la pared. En mí está esa sensación, mezcla de dolor y amor. Todo lo dijimos, solo queda esperar que yo a vos te extrañe, que a mí me extrañes. Y ayer vos me dijiste que yo no iba a cambiar. Sabes, tenías razón, sabes, tenías razón. Sé que te acordarás de lo peor de mí, y no está mal, no. Es que no pude ser lo que vos querías a tu lado. Escupo mi dolor en estas simples líneas que canto, y que te quede claro que por corazones yo no cambio. Te vas a morir, solo siempre comentas, solo y sin tu amor, solo y sin balas. Te vas a morir como un perro meritas, pero tranquilo,
Adiós, te vas a morir como un perro me gritas. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Y ya no lo necesito. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Este otoño 2024, roquea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Do it, do it, do it, do it. Esto es Arriba al Día, son las 12 del mediodía, 6 minutos, último móvil de la mañana. Esténse atentos igual al último móvil en este segmento, pero Cari nos contó que estaría acompañando allí el acto que se desarrollaría en la plaza o el predio destinado a plaza del ARA Crucero General Belgrano, en lo que tiene que ver con el homenaje directamente a todas las víctimas de aquel crimen de guerra y particularmente a don Alfredo Tarcaya, quien es sobreviviente de aquel ataque cruel y cobarde de la flota inglesa ordenado por Margaret Thatcher, quien era entonces premier británica. Pero nos vamos al móvil de Cari porque se fue hasta la puerta del Consejo Provincial de Educación a profundizar justamente sobre esto que anticipábamos hace un ratito. Se suspendió la audiencia de conciliación obligatoria estimada para las 11 de la mañana o programada para las 11 de la mañana y se dará finalmente el próximo lunes a las 17 horas en el edificio del Consejo Provincial. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Estamos a las puertas del Consejo Provincial de Educación, en la sede central que tiene el Consejo Provincial de Educación en la ciudad de Río Gallegos, sobre Avenida Kirchner al 1300. Aquí, en la sala de sesiones que tiene el organismo provincial, estaba estipulada la primera reunión de la conciliación obligatoria que, recordamos, había dictado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, atento a los 2 días de paro
que estableció el Congreso Provincial de la ADOSAC. Hoy jueves y mañana viernes, 48 horas de medidas de fuerza, y una vez anoticiados de esta determinación, desde la cartera laboral se determinó y se dictó la conciliación obligatoria. Como les decíamos, a las 11 de la mañana estaba previsto ese primer encuentro de la conciliación. Nosotros aquí aguardábamos qué es lo que sucede. No llegaba a DOSAC, por eso nos llamaba bastante la atención esta situación, y finalmente nos enteramos que el gremio docente mayoritario de la provincia de Santa Cruz recibió durante el transcurso de esta mañana una cédula de notificación donde les informan que se fija fecha de audiencia para el día lunes 6 de mayo a las 17 horas en la sala de reuniones del Consejo Provincial de Educación, ubicado en Avenida Kirchner al 1300, que es donde estábamos ubicados, arriba en el primer piso. Así que fue pospuesta esta audiencia que se tenía que concretar en esta jornada, jueves a las 11 de la mañana, jueves 2 de mayo, se pasó la misma para el lunes 6 de mayo. Atentos, ¿qué dice esta cédula de notificación que estamos leyendo y compartiendo con ustedes aquí a las puertas del organismo provincial? En su parte final, en su texto final, dice: cabe señalar que durante el periodo de conciliación obligatoria las partes deben abstenerse de realizar medidas, dice, importen, bueno, así está redactado, importen innovar respecto a la situación anterior al conflicto conforme lo establece el artículo 30 de la ley 2450. Queda debidamente notificado. Y le recuerdan a DOSAC que la conciliación obligatoria está vigente y que hay que cumplirla, es decir, hay que atravesar este periodo sin medidas de fuerza, pero a DOSAC ya las había ratificado de acuerdo a lo que había decidido el Congreso Provincial de ese gremio. Así que la audiencia de conciliación que se iba a realizar hoy a las 11 de la mañana fue suspendida para el próximo día, lunes 6 de mayo a las 5 de la tarde. Ahí pasaba Karina Taberna trayéndonos la información desde el móvil respecto de la novedad que te contábamos hace un ratito, que se suspendió la audiencia de conciliación obligatoria. Así que de esta manera vamos concluyendo esta propuesta. Le mando un saludo a Mayo, un amigo que me manda una fotito, me dice: plancha o bifera está haciendo 43 por 22 por 6 centímetros de alto. Así que si a alguno le interesa, tiene alguna monedita, 1558 7609 58 7609 y lo contactan ahí a Darío, que está aprovechando sus días de licencia y hace también una monedita extra para su casa. Así que le mando un abrazo grande a mi amigo que escucha todas las mañanas Nuevo Día. ¿Algo más para informar antes de retirarnos, muchachos? No, está todo ahora la cuestión política, ya mirando lo que va a pasar en el Senado. Hay que recordar ahí que Santa Cruz tiene 3 representantes. Está Alicia Kirchner, senadora de Unión por la Patria. Está José María Carambia, ex intendente de Las Heras, y Natalia Gadano, ambos por el sector de Por Santa Cruz ahora. Así que van a ser como más protagonistas respecto a la ley base. Todo lo que se habla hasta ahora todavía no está firme, digamos, lo que estamos hablando, ICRT y demás cuestiones, privatizaciones y demás, porque la ley base tiene media sanción. Esto ya ocurrió con anterioridad, que llega al Senado y puede llegar a pasar que avance, pero no en la totalidad de las iniciativas que tiene el gobierno. Se está negociando mucho y hay, de hecho, muchas negociaciones entre los gobernadores y el gobierno nacional para ver cómo pueden hacer de lograr el apoyo con los votos en el Senado a cambio de que
para las provincias. Así que habrá que esperar, pero en pocos días más se van a definir cuestiones muy importantes. La reforma laboral, entre otras cosas, inversiones, muchos puestos laborales en el medio. Se dice que el gobierno tiene ya pedido una larga lista de empresas públicas de personas próximas a jubilarse, para ver que las pueden jubilar de prepo. Y hay una lista de 100.000 empleados en planta permanente que también están en la mira. Así que no es una cuestión menor lo que se puede llegar a aprobar en el Senado en pocos días más. Complejo panorama el que tratamos de sintetizarte y simplificarte para contarte ante los micrófonos de la radio y también mediante el streaming de Nuevo Día, tanto en YouTube como en Facebook. Así que seguiremos teniendo mucha información por procesar para tratar de llevártela de la manera más entendible en este complejo panorama de la República Argentina. Siendo las 12 del mediodía, 14 minutos, con la excelente tarea de Karina Taverne. La tarea digna, vamos a decir, tampoco tan... de Héctor Mancilla. Nah, mentira. ¿Se asustó? Mirá, dijiste eso, se asustó y soltó el celular. Yo no estoy mirando más. Vos jamás te voy a quemar. Soltó el celular de una manera y acá me filma mirando memes y te quiero ver. Nah, por favor. El excelente tarea diaria del equipo de Nuevo Día, que lo tiene a Héctor Mancilla, a Fernando Tornú, a Beto Barriga, que anduvo por aquí hoy haciendo varios menesteres de índole administrativa. También de NASA y María, el trabajo de Tony en la redacción y de Lorena en redes, junto a quien te habla, Julián Quirós. Hemos hecho la mañana de la radio en la 100.9. Gracias por seguir eligiéndonos un día más. Nosotros nos reencontraremos mañana después de la otra sesión, 9:30. Pero te invitamos a que te quedes, porque la programación hoy llega casi hasta la medianoche. En un rato viene Fuera de Contexto con Beto y Claudia después de las 2 de la tarde. Viene también a las 5 Javi Cebeso con Rock and Frío, a las 7 a toda velocidad con Alberto Seoane y equipo. Y a las 21 horas Lucas Espinosa estará con La Vuelta del Perro, una noche más, trayéndote los éxitos musicales y un poco de charla para acompañarte en el cierre de esta jornada. Esto ha sido una jornada más de Arriba al Día. Cuídate, abrigate porque está frío y húmedo y disfruta de este casi cierre de semana luego de lo que fue el feriado. Nos reencontramos mañana, pero vos seguís informados, ya lo sabés, en el diarionuevodía.com.ar. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana. Chau, chau. 6 cuerdas que hacen del rock argentino. La conexión con nuestra esencia. Este otoño 2024, quédate con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.